Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas. Próximamente, el diario de un asesino. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Relatos. Josué, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Ramón y lo que te quiero platicar sucedió cuando estaba en la prepa. Tenía unos amigos que eran gemelos, Carlos y Josué. Eran mis mejores amigos. Es solo que ellos no estudiaban porque sus papás estaban pasando por una situación económica bastante difícil. Es por eso que ellos pasaban por mí para ir a trabajar a medio tiempo al salir yo de la prepa. No era un trabajo difícil, solíamos atender una pequeña paletería a escasas 2 cuadras de mi escuela. Un día Carlos me llamó que no iría a trabajar, ya que se encontraba muy mal de la gripa, pero que no me preocupara que Josué pasaría por mí como siempre, así que le dije que se mejorara y que nos veíamos después. Estaba por terminar mi última clase cuando se escuchó un golpe terrible y todos corrimos a ver qué era. Al salir me quedé perplejo, no lo podía creer, esa escena era aterradora. Estaba un carro estampado en una de las bardas de la escuela y bajo los neumáticos se encontraba Josué, bañado en sangre. Corrí hacia Josué gritando y pidiéndole que despertara, que aguantara, que todo estaría bien, pero él solo yacía inerte sobre el asfalto. Después de algunos minutos le marqué a Carlos, que por favor viniera, que acababan de atropellar a Josué. En eso llegó la policía y la ambulancia y no pudimos dar cuenta de quién lo había atropellado. Se trataba de un par de chicas de escasos 16 años que estaban muy tomadas. Lamentablemente Josué perdió la vida minutos después. Carlos y los papás lloraban inconsolablemente y exigían justicia por lo sucedido. Pero todo era en vano, ya que los papás de aquellas jóvenes tenían bastante dinero. Así que lo único que hicieron fue pagar el funeral y dar todo por terminado. La familia sufría mucho por la pérdida de Josué y no creían justo aquel comportamiento por parte de su familia. Un día Carlos me pidió que fuéramos en la noche a colocar una veladora donde había muerto su hermano, ya que lo estuvo soñando 2 días seguidos y según sus creencias, él necesitaba luz para poder descansar. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que al llegar a aquel lugar se encontraban las 2 jóvenes hincadas y haciendo oración, sosteniendo un par de veladoras blancas. Carlos se llenó de rabia al verlas y comenzó a gritarles: ¡asesinas! Ellas trataban de calmarlo y cuando por fin lo pudieron conseguir, le platicaron lo siguiente: sabemos que estás muy molesto y con justa razón. ¿Tú crees que no hemos estado pagando lo que le hicimos? Tu hermano no deja de atormentarnos. Él se aparece en todos lados. Él provocó el accidente donde murió mi madre, ya que mi padre jura que tu hermano se le atravesó en la carretera y eso provocó que se volcaran, dijo una de las chicas. Incluso tuvimos que irnos a Estados Unidos. Pensamos que así nos dejaría en paz, pero no es así. Decidimos buscar una persona que nos ayudara, que nos hiciera alguna limpia. Viajamos a Veracruz para que nos viera un curandero y él nos dijo que lo único que podíamos hacer era venir al lugar del accidente y pedirle perdón, hacer una oración por su eterno descanso y esperar que tu hermano nos perdonara. Pero al parecer no quiere. Desde que llegamos, él se la ha pasado manifestándose. Por favor, ayúdame, habla con tu hermano, pídele que nos perdone. Estábamos escuchando atentos cuando vimos pasar a Josué por un lado de ella. Vimos que su rostro se notaba bastante triste y afligido. Carlos le gritó llorando que descansara y que no se preocupara por nada, que él cuidaría de sus padres, que se fuera con Diosito y que ahí lo esperara, ya que algún día él lo alcanzaría. Pero Josué se desvaneció en segundos. Después de ver eso, Carlos les creyó a aquellas jóvenes y desde ese día ellos se reúnen en aquel lugar para rezar por el eterno descanso de Josué. Al parecer, a ellas ya no las molesta tan seguido, pero la gente y Carlos aseguran que aún se puede ver deambulando cerca de donde ocurrió el accidente, con un semblante de tristeza que doblaría al más fuerte, y juran que aún se pueden escuchar sus gritos de dolor. Mi amigo Miguel, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir.
Lo siguiente que te quiero contar es algo que me ha perturbado hasta la fecha. No sé cómo llamarlo o si esto tiene explicación alguna, o fue simple coincidencia. Te contaré exactamente a qué me refiero. Conocí a mi amigo Miguel porque él era novio de una de mis primas. Lamentablemente su relación no funcionó, pero Miguel y yo nos hicimos muy buenos amigos. Él decía tener un don de ver personas que según él ya habían fallecido. Al principio creía que él solo quería asustarme o hacerme alguna especie de broma, pero conforme lo fui conociendo, me di cuenta que ese tema se lo tomaba con bastante seriedad. Yo empecé a creerle cuando un compañero de la universidad lamentablemente murió en un accidente de tráfico y le pedí a Miguel que si podría acompañarme al velorio. Y justo antes de entrar al velatorio, Miguel me detiene y me dice: Oscar, tu amigo está aquí. Yo, un poco molesto, le dije que no era momento de estar con sus cosas, a lo que Miguel en tono molesto me decía que no mentía, que lo escuchara, ya que su amigo tenía algo importante que decirme. Decidí escucharlo y para comprobar que fuera cierto, pedí a Miguel que me lo describiera y así lo hizo. Lo describió tal cual era. Pablo, yo aún escéptico, creí que era una simple coincidencia y le dije que se lo haría más difícil, que me describiera con qué ropa lo estaban velando y luego de corroborar, escucharía todo lo que según Miguel, Pablo tenía que decir. Muy bien, dijo Miguel, seguro de lo que decía. Tu amigo Pablo trae un traje azul marino, mismo que usaron para hacer chambelanes de su prima Karen. No dije nada, solo sonreí y le dije que entráramos. Avanzábamos unos pasos cuando me dice Miguel: y trae la camisa azul cielo que le regalaste en su cumpleaños. Volteo de inmediato y le digo: ¿cómo es que sabes eso, Miguel? Pablo me lo dijo. Comenzaba a darme bastante miedo. Cuando por fin nos encontramos dentro, le di el pésame a la mamá y con algo de miedo me acerqué al ataúd de Pablo. Juro que casi me desmayo al ver que efectivamente Pablo estaba vestido con el mismo traje y camisa que Miguel me había descrito. Sentí un miedo tremendo, quise desmayarme, comencé a sudar y me faltaba el aire por el miedo que sentía. Decidí salirme a toda prisa de ahí, ya que el miedo me invadía. Miguel corrió tras de mí y me dice: ¿ves? Te dije que no mentía. ¿Pero cómo es que puedes hacer eso, Miguel?, pregunté nervioso. No lo sé, contestó pensativo. Creo que desde niño los veo, pero eso ahora no es lo importante. Pablo dice no tener mucho tiempo y quiere pedirte un favor. ¿Un favor?, pregunté nervioso. ¿Qué clase de favor? Tienes que decirle a su mamá que él antes de morir compró un seguro y todos los papeles están bajo su colchón. Que no se preocupe, que él siempre pensó en ella. Yo le dije que lo haría y que se fuera tranquilo, que jamás abandonaría a su familia. Miguel dijo que él estaba en paz ahora y que podría descansar. Fui de inmediato y se lo hice saber a su mamá, y este ha sido uno de los muchos casos que ha tocado vivir con Miguel. Poco a poco les iré escribiendo otras de mis experiencias con mi amigo Miguel. Recuerda que en la descripción de este video está el link de la página de Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Síguela. La duda, escrito por Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Todo esto es una pesadilla, decía mi madre, mientras veíamos cómo mi hermano de 16 años colgaba de una de las vigas de su cuarto. Todos mirábamos cómo se mecía su cuerpo amoratado de un lado a otro. Mi tío Esteban, que entró segundos después, llamó inmediatamente a la policía y a los pocos minutos ya estaba el CEMEFO descolgando el cuerpo. A mi madre tuvieron que sedarla, ya que había tenido una crisis y no era para menos, el más joven de sus hijos muerto de esa manera. La policía comenzó a preguntarnos que si él usaba drogas, que si tenía problemas, que si era depresivo, pero todas las respuestas fueron negativas. Mi tío Esteban nos estuvo ayudando con todo lo del funeral, ya que mi madre aún estaba en shock y mi padre, bueno, él estaba bastante nervioso, al igual que María, la esposa de mi tío Esteban.
Después del funeral y el novenario, nos sentamos a platicar lo ocurrido ese día, ya que aún quedaban muchas dudas de lo acontecido. Nos sentamos en la sala, mi mamá, mis dos hermanos, mi tío Esteban, su esposa, mi papá y yo. Lo que todos recordábamos que ese día mi tío nos había llevado a mi mamá y a mí a casa de la abuela. Mis dos hermanos habían tenido partido fuera de la ciudad y cuando le preguntamos a mi padre dónde estaba, cuando mi hermano se suicidó, repentinamente se abrió la puerta de la casa y se prendió el estéreo con la música que le gustaba a mi hermano. Todos nos quedamos mirando fijamente, unos a los otros, pero nadie pudo pronunciar palabra alguna. La esposa de mi tío se puso de pie y pudimos escuchar claramente cómo alguien gritó su nombre. Ella al oír eso salió corriendo de la casa. Inmediatamente y desde ese día no ha vuelto a entrar. Dice que no soporta sentir la presencia de mi hermano, ya que hasta la fecha aún se puede seguir viendo la sombra de mi hermano, como se mece, cual si fuera un péndulo. También lo hemos escuchado llorar y eso nos parte el alma a todos nosotros. Incluso mi tío Esteban jura verlo deambulando por su casa. No quiero juzgar a nadie, pero mis hermanos y yo tenemos nuestras sospechas. Dudamos de mi padre y de mi tía María. Si alguien supiera cómo poder contactar con mi hermano para saber qué fue lo que realmente pasó y así por fin pueda descansar en paz. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un bonito comentario. Mariana, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada, y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí, y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría a mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba, y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó
que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz, y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. El taxi, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes. Sé que deben estar preguntándose el por qué este señor nos escribe, si este es un canal de eventos paranormales. Pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual cuando una joven en aparente estado de ebriedad me hace la parada a orillas del malecón, cosa que para mí no era extraño. La joven se subió, aún con una cerveza en la mano, y me dice sonriente que si la podía llevar a su hotel, ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado ahí. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible que aún a estas fechas me produce bastante escalofríos, el solo hecho de recordarlo. Estaba totalmente acordonada la zona, era un caos terrible. Le dije a la señorita que me esperara un momento, quería preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar. Ella solo asintió con la cabeza, me bajé del taxi y caminé hacia los policías. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto impactado. No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar el torso para arriba. En ese momento me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena, mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Corrí a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera, pero no había nadie, ni la joven ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio de verla. La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada y al terminar mi relato, ella me contó acerca del accidente. Eran 5 jóvenes no mayores de 25 años. Venían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad se impactaron con un camión de 3 toneladas. Le fue imposible frenar, pero solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que ni sufrió, lo dijo en tono de consuelo, y con lo que cuentas, yo creo que ni cuenta se dio de lo que le sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticaron con diabetes por un susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia, hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven le hace la parada en la orilla del malecón, y justo avanzando unos metros, la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna, otros que solo asienten con la cabeza, pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esa joven, y ojalá y nunca les toque brindarle servicio alguno. Gracias. Espero que te haya gustado este pequeño relato. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Muy pronto estaremos trayendo más relatos como este. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.